Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y hablaremos a continuación sobre las acciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo durante los periodos 1 mes, 2 meses, 1 año y 2 años. Primero debemos de saber qué es la prescripción. La prescripción es un fenómeno en el cual, dado un plazo de tiempo, se adquieren o pierden derechos y obligaciones conforme a lo acordado. Hablando sobre materia laboral, existen dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. La primera consiste en conseguir cosas ajenas por poseerlas durante un lapso de tiempo, mientras que la segunda se enfoca más a la pérdida de acciones o derechos que no se han ejercido nunca. De acuerdo con el Código Civil, las deudas de carácter formal se pueden extinguir y una forma de que esto ocurra es a través de la figura de prescripción. Bueno, a continuación te explicaremos un poco más sobre las prescripciones conforme a cada lapso de tiempo ya establecido anteriormente. Acciones prescritas en el plazo de 1 mes. Para los patrones, su derecho de despedir a los trabajadores para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. La prescripción corre a partir respectivamente del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador o desde la fecha en que la deuda sea exigible. Para los trabajadores, su derecho para separarse del trabajo o rescindir su contrato sin responsabilidad para el trabajador y separarse de la relación laboral por alguna causa imputable al patrón. La prescripción corre a partir de la fecha en la que se tenga conocimiento de la causa de separación. Según el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, los derechos laborales se prescriben en el plazo de 1 mes. Hola, me llamo Carla Verónica y les voy a hablar sobre los derechos laborales prescritos según la Ley Federal del Trabajo. Son en el artículo 516, que establece los tiempos y los plazos que los trabajadores y los patrones tienen para demandar los derechos o prestaciones que a cada quien le correspondan. Todo derecho lleva a cabo una acción o demanda laboral, de parte del patrón o del trabajador, que no indique su tiempo prescrito en la ley y que prescribirá a 1 año. Después de este plazo se perderá el derecho a demandar sus prestaciones o derechos laborales. En concreto, los derechos prescritos en 2 meses según el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción de ejercer acciones laborales en 2 meses corresponde a los trabajadores que estén separados o despedidos de su trabajo. Este plazo empieza a correr a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Estos trabajadores que son despedidos o separados de su trabajo tendrán también un plazo de 2 meses para hacer una reclamación o demandar los derechos. Puede ser por exigir su reinstalación o exigir el pago de las indemnizaciones que les correspondan. Derechos laborales prescritos según la Ley Federal del Trabajo en 1 año. La Ley Federal del Trabajo, a partir del artículo 516, establece los tiempos o plazos para que los trabajadores y patrones puedan demandar los derechos o prestaciones que correspondan. Todo derecho para llevar a cabo una acción o demanda laboral de parte del patrón o del trabajador que no indique su tiempo de prescripción en la ley prescribirá en 1 año. Después de este plazo se perderá el derecho a demandar sus prestaciones o derechos laborales. El plazo para demandar empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Por ejemplo, si el patrón no le pagó al empleado sus prestaciones como aguinaldo, salarios, devengados, vacaciones, tiempo extraordinario, etc., el empleado tendrá como plazo de 1 año para poder demandar al patrón por el pago de sus prestaciones. Como empleados y patrones, todos tenemos derechos y obligaciones. Algunos de nuestros derechos pueden extinguirse en determinado tiempo si no se hacen valer en su momento. Si no se reclaman estos derechos en el plazo determinado por la Ley Federal del Trabajo, estos derechos concluyen al finalizar ese plazo de tiempo y se pierde totalmente el derecho a exigirlos. Algunos de los derechos laborales prescritos en 2 años son los beneficiarios de los trabajadores.
Para reclamar el pago de indemnizaciones en el caso de la muerte del trabajador por causa de riesgos de trabajo, el periodo de prescripción empieza a correr desde la fecha de la muerte del trabajador. También, según el artículo 519 de la LFT, la prescripción de ejercer demandas laborales en 2 años corresponde a los trabajadores. Para reclamar el pago de las indemnizaciones por accidentes o enfermedades por riesgo de trabajo que hayan sufrido, el periodo de prescripción empieza a correr desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para trabajar, así como también los beneficiarios de los trabajadores. Para reclamar el pago de indemnizaciones en el caso de la muerte del trabajador por causa de riesgos de trabajo, el periodo de prescripción empieza a correr desde la fecha de la muerte del trabajador. Un ejemplo, cuando el riesgo de trabajo ocasione la muerte del trabajador y el patrón no les pague las indemnizaciones correspondientes a los beneficiarios del trabajador, estos deberán demandar al patrón por las indemnizaciones correspondientes a 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y 5,000 días de salario. Los beneficiarios tienen 2 años a partir de la fecha del trabajador para exigir sus derechos. Dado lo anterior, las únicas formas de parar estos lapsos de tiempo ya antes mencionados son de las siguientes 2 maneras. La primera, por la presentación de demanda o promoción ante un tribunal. La segunda, por presentación de una solicitud ante una autoridad conciliadora. Gracias.